Yo les presento a Mónica Reyes, que es una psicóloga, maestra en psicología y es terapeuta familiar. Y está bien madrísima, ¿verdad? Eso me gustó. Gracias. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Yo creo que tú la presentación. Aquí estamos para platicar sobre Encanto. Pues para platicar pues sobre la película de Encanto, que hubo como que dividió mucho a la gente, ¿no? Hay gente que la amó, hay gente que la odió. Pero creemos que tiene como muchos aspectos desde la terapia familiar que son muy interesantes. ¿A ti te gustó Encanto? ¿Qué opinas? Sí, fíjate que me gustó mucho, pero sí, yo también ya me puse a leer como varios comentarios de las personas y sí hay unos que no les pareció, incluso se pelean entre ellos. Y me llamó la atención una chica que decía, yo creo que a los que no les gustó la película es porque sí tuvieron familias felices. Y dije, caray, eso está interesante. Obvio, esa no es la conclusión, ¿verdad? Pero me quedé pensando en cómo todavía hay gente que piensa que hay familias felices, así como sin problemas, sin situaciones, ¿no? Y pues no, justo esta narra de un trauma generacional que creo que vale la pena revisar, creo que vale la pena checar. Entonces, yo me puse a pensar como desde dónde, y me acordé de uno de tus textos, a ver si no lo cito mal, me tienes que corregir si no. Hace unos años tú escribiste que cuando en los cuentos hay un malvado que echa un hechizo, pasan dos cosas. Pasa el hechizo como tal y también pasa que la identidad del protagonista cambia. Sí, hermano. No sé si lo perdí. Bueno, voy a seguir hablando y ahorita vemos. Esa idea me pareció fascinante. El protagonista a lo mejor se queda mudo o a lo mejor ya no sale en las noches, lo que sea que haya pasado con el hechizo. A ver, esperen 2 segundos. Ok. Pero también pasa algo. La persona se queda sabiendo que le cayó encima algo malo, que fue vulnerado por ese hechizo. Y entonces también hay un daño en la identidad de aquel al que le pasó ese evento. Entonces, a mí me gusta mucho ese texto. Ojalá luego lo podamos recuperar, porque se me hace que queda perfecto en el tema principal de esta película, que es el trauma. El trauma y cómo las familias van lidiando con él a lo largo de las generaciones. Entonces, a lo largo de las... te regresaste, qué bien. Entonces, pues aquí no hay un hechizo, no hay un malo como los de Disney, malvadoso. Aquí lo que hay es un desplazamiento forzado causado por violencia. Y entonces, este evento tiene pues repercusiones en cómo se organizan para salir de esa emergencia y por otro lado en la identidad de esta familia. Entonces yo creo que esas dos cosas están padres como de ir discutiendo, no sé cómo ves. Ay. Sí, está padre como para ir discutiendo. Sí, porque el desplazamiento forzado genera una... ahí, déjale bajo aquí. Perdón. Dos hermanes. Transgeneracional que empieza con la abuela, ¿no? Y con este dolor que la abuela tiene, va educando a los hijos y a los nietos, porque aparte es la matriarca, y sin darse cuenta que educa valores, y entre los valores se va filtrando la herida, el trauma. Exacto. Y entonces este trauma de manera vicaria va siendo experimentado por los nietos, que siendo niñas y niños ni se enteran qué es lo que les duele, pero algo les duele. Y se va traduciendo en las ansiedades que en la canción de cada una de las tres se manifiestan, ¿no? Ajá. A mí me encantó el tic nervioso de Luisa, así como...
la que todo lo puede, pero de repente también el ojo ya no, que es una parte chiquitita del cuerpo, pero es como, no, hay algo que no estoy pudiendo con esto. Sí, se va manifestando, o en algo tan concreto y tan bonito. A mí me gustó porque es una película muy visual, como las grietas de la casa, ¿no? Este lugar tan seguro y tan fuerte y tan bien, de pronto empieza a tener grietas, esta vulnerabilidad de la que no están hablando en familias. Entonces, eso se me hace que está muy padre cómo está trabajando. Y yo creo que no es tan fácil hablar de esa herida, no, por lo menos no al inicio, porque pues porque la vi con sus trillizos y a cargo de un pueblo y digo, o sea, ¿cómo te sientas a llorar cuando tienes todo eso encima? Entonces, hay una parte que sí es entendible, que al principio no trabaje con sus traumas. Pero luego lo vamos dejando para después, y para después, y para después, y de repente el trauma nos alcanza. No sé si me oigo o no. Tiene un poquito que ver con el... No sé si me oigo. Sí. Sí te oigo, nada más que es mi señal la que está chafeando, ya me di cuenta. Y yo echándote la culpa hace rato. No, uno nunca sabe. Perdón. Entonces, estoy escuchando el video desde Facebook y lo que dices, y súper sí. Porque, ¿qué tal esto de que porque priorizo a mi familia de la que yo estoy a cargo, no me atiendo? Y no digo ir a terapia, o sea, reflexionar acerca de lo que me duele, lo que yo voy arrastrando. Y entonces, por no resolver mis propios temas, pues estoy dejando que se transminen en la educación. Uh-huh. Y precisamente los cracks en la casa, en la casita, se van dando a partir de que la abuela empieza a obsesionarse mucho más porque todo tiene que ir perfecto. Y de alguna manera sí, el tic en el ojo de Luisa, pues tiene todo que ver con la herencia que recibe de la abuela. La canción de Luisa me parece conmovedora, dolorosa, sí, porque es el retrato de la hija parental, ¿no? Sí, yo creo que mucha gente se identificó con Luisa, ¿no? Creo que esa es una de las reacciones que pasó con la película. Bueno, no sé qué opinan los que nos estén oyendo. Dices, esto lo conozco, yo soy Luisa, o mi hermana es Luisa, o yo soy Isabela. Como que son roles que sí se dan en muchas familias, porque sí es algo común esta dinámica. Entonces, y es doloroso cuando se acerca a ver a una chica tan fuerte, aparentemente, y que de repente dice, bueno, ¿y yo a qué horas descanso? ¿Y yo a qué horas tengo derecho de ser diferente, ¿no? De que no esperen tanto de mí. Entonces ese es uno de los roles, sí, conmovedores. Y yo no sé si te identifiques un poco. A mí me da la sensación que tú eres una de las personas que uno ve y dice, se puede con todo. No sé. Fíjate que no, ¿No? Okay. Yo más bien ubico como Luisa a una de mis hermanas, Rachel, que sí tenía como este mandato de tener que hacerse cargo, resolver y así, y hasta nos burlábamos un poco de ella en aquel entonces porque parecía como si fuese la mamá, pero en ese entonces no veíamos que tenía responsabilidades de mamá, pero no tenía derechos de mamá, tenía los mismos derechos que nosotros como hijos, pero la carga de obligaciones. Y de esto que dices, pues las tres canciones, la de Luisa es la hija que porque es súper fuerte, échaselo a tu hermana, ella se va a hacer cargo, quién sabe cómo lo haga, pero lo hará. Y en la canción le van cayendo piedras y ella aguanta. Pero lo que la quiebra es cuando le cae la casa encima. El peso de la casa es lo que revienta a Luisa. Y por otra parte también está Isabela que tiene el mandato de ser perfecta, de traer la nueva generación, y así. Y la única desahogada es Mirabel, que no tiene mandato, porque ella está rota desde el principio, porque no esperas de ella, quítate
porque vamos a seguir con lo habitual, vamos a seguir con los rituales de los dones de tu primo, y nada más no estorbes. Son como 3 roles con el que pues, te identificas con alguno, ¿no? Yo de repente hice match como con Bruno. Con Bruno, ok. ¿Con Bruno? Ay, Sí. Ok. Eso no me lo esperaba. No, ¿Sí? no. Yo con Mirabel. Ya. Es que no ubico para dónde se sube y para dónde se baja el volumen. Bruno, Ok. sí, porque es del que no se habla. Sabemos que, bueno, Bruno representa esta dinámica del secreto familiar, ¿te acuerdas? De cómo en la maestría, no me acuerdo quién, dijo que el secreto familiar le da poder a alguien y jode a otra persona. Y en este caso, el secreto familiar lastima a Bruno, lo interrumpe. Si tú checas, los 3 hijos de la abuela tienen 3 hijos a su vez. No. 2 hijas tienen 3 hijos a su vez. De alguna manera replicando el paralelismo generacional. Exacto. Pero de los 3 hijos de la abuela, Bruno no tiene, porque es interrumpido. Porque el don que él tiene no se sabe utilizar, no hace match con el esquema familiar. Y entonces lo que hacen es sacarlo del esquema. Al nivel de ejercer la violencia tan cañona como no hablar de él. Sí, está súper doloroso. Y como además parece que se va y se va para no irse. Ahí está. Y es de los más pegados al sistema familiar. Y eso se me hace dolorosísimo. Porque está ahí, incluso cuando pone su lugar en la mesa para sentir que sigue siendo parte de la familia, es esta dualidad de lo no resuelto, ¿no? Bueno, es esta dualidad de lo no resuelto, ¿no? Porque cuando te vas forzado, en realidad no te terminas de ir. Hay una conexión todavía con ese que fue corrido de la familia, pero que la conexión ahí sigue, ¿no? Entonces, sí, es un personaje muy, muy peculiar. Oye, yo tengo una pregunta para ti, Hernán. ¿Qué opinas del rol de los hombres en esa familia? Te lo pregunto por esto. Estaba viendo la película con mi esposo. Y él luego dijo, ¿y los hombres de esta familia? Y a mí no me hizo figura eso, pero a él sí le pareció que tenían un rol muy particular los hombres en esa familia. Y entonces, como tú eres hombre, te quería preguntar qué opinas sobre el rol de los hombres en esa familia. No solo de Bruno, sino también de Camilo, creo, y el niñito Antonio y así. No se me había ocurrido. No. Pero tienes razón. De entrada, saludos a Domingo. Ah, ok. La familia se ha organizado en un matriarcado accidental porque cuando muere el esposo del abuelo, cuando muere el abuelo, todo el peso de la familia y de la comunidad, como dices, cae sobre la abuela. Entonces ya de ahí a ella le toca, no es que lo elija, ella tiene todo el poder y estructura un modelo femenino de liderazgo, de manera que quienes tienen personalidades más desarrolladas efectivamente son las mujeres y tienen liderazgos mucho más específicos. Entonces incluso hasta los dones son más productivos para la sociedad o para la comunidad. El poder levantar cosas pesadas, el poder afectar positivamente a la agricultura, el poder incluso modificar el clima, que hablar con los animalitos o poder cambiar de forma. Y de alguna manera también pues los hombres se desdibujan un poquito porque se sienten parte de la familia, pero pegados al límite interior de la misma, de injerencia, en participación. Ellos pues se mueven con el flow de la familia. Y aparte, si checas, estos liderazgos se van replicando como en una misma línea.
la abuela elige de entre sus dos hijas a la mamá de Mirabel, y al mismo tiempo la mamá de Mirabel elige entre sus hijas a Luisa para que mantengan el liderazgo. Yo perfectamente visualizo a Luisa haciéndose cargo de la gente, haciendo responsable de cualquier, responsable de su pareja, responsable de la gente, y siempre subyugada por esta responsabilidad, cargando estrés de más, mientras que los hombres alrededor de Luisa van a cargar estrés de menos. Pues de alguna manera, el estrés total de la familia se va al doble hacia las mujeres, dejando que los hombres participan menos del estrés, de las decisiones y del día a día de la familia. Unos muy relax, convenientemente, y otras sobrecargadas. ¿Algo así? Exacto, sí. Y a mí me llamó la atención cuando me dijo Domingo, porque no me había parecido extraño. Y de repente dije, sí es cierto, sí, ¿dónde están los hombres? Incluso los que están ahí, ¿qué con ellos, no? O sea, fuera de que están chistosos, ¿qué aportan, no? O cómo colaboran con esta comunidad. Y creo que es un modelo que de repente se puede repetir en varias familias. No sé si necesariamente negativo, pero sí a lo mejor un tema para pensar, de decir cómo están los hombres participando en esta familia, qué quiero yo, quiero que participen más o menos. Es como algo que podemos como analizar en nuestras propias familias, porque eso yo creo que es algo que está padre con la película, ¿no? Como poder pensar, bueno, ¿y en mi familia qué, no? Entonces, en mi caso, en lo que yo quiero que... No sé si ibas a decir algo. Sí, yo creo que la película transcurre dentro de casita. O sea, hay aventuras, hay todo, pero todo ocurre dentro. Sabemos que, especialmente en la familia latinoamericana, las mujeres gobiernan el interior de las casas y los hombres gobiernan el exterior. Al menos tradicionalmente y por ahí del siglo pasado y antepasado. Hoy en día ya no tanto, pero ajá. Entonces, al transcurrir la película dentro del santuario, entonces vemos el desempeño y el liderazgo de las mujeres. Tal vez si las cámaras hubiesen ido un poco más hacia el exterior de la casa, habríamos visto en qué trabajan los papás, los hombres, qué influencia tienen en la comunidad y un poquito más marcado su personalidad, que en la vida real la personalidad de los hombres se desdibuja en el interior de la casa y se vuelve dominante en el exterior, en tanto que la personalidad de las mujeres, malamente, se desdibuja en el exterior y se reafirma en el interior. Las mujeres para lo privado y los hombres para lo público. Ya está cambiando eso, pero todavía venimos arrastrando patrones de ese tipo, y no es lo mismo en una gran ciudad que en una comunidad atrás de las montañas, ahí a un lado de Macondo, lo que sería la comunidad de Encanto. Exacto. Todavía está cambiando, pero todavía hay mucho de eso, de comunidades que todavía están así, con mujeres sobrecargadas y con hombres que no están tan, a veces, es que no voy a generalizar, pero a veces, que no están tan metidos hacia adentro del círculo familiar. Sí, es cierto eso. ¿Qué opinas? Bueno, no sé. Yo creo que está interesante ver como la estructura familiar rígida que tienen ahí en esa familia, de cómo la crisis, o sea, la casita con grietas, de cómo se desmorona, los lleva a repensar el sistema, porque de repente parece que ya las historias en la familia estuvieran súper dadas. Así de, a ver, este es el niño chiquito y es el molón. Este es el niño grandote y este es el responsable. O sea, como todo ya muy estructurado. Bueno, a mí me gustó pensar en la crisis como una oportunidad para renegociar y para repensar cómo quiero estar yo en mi familia y cómo quiero que estén los demás. Porque de repente está padrísimo ser el que a lo mejor no hace nada, o el que a lo mejor tiene la vida perfecta, pero igual y no, igual y yo quiero otra cosa, y se vale renegociar esos roles, en qué momento se puede hacer y cómo se cambia una estructura familiar
Y bueno, me pareció interesante la crisis como un motorcito de cambio en la familia. ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que tienes toda la razón y me parece muy valioso lo que dices. ¿No es cierto? Sí. Al respecto yo he pensado, sí, por supuesto la crisis es oportunidad de replantear los roles como estás diciendo. Sobre todo porque si yo identifico que el rol me está aplastando, literalmente en caso de Luisa, o que me está llevando hacia una vida que no quiero, como casarme con alguien que no me late, como Isabela. Ajá. Yo lo que había pensado en este mismo sentido es que además está la metáfora de las dos oruguitas y las mariposas, así mariposas amarillas, sin Mauricio Babilonia. Entonces es mucho la metáfora de la transición, de dejar de ser oruguitas y pasar a ser mariposas. Y lo que notamos en terapia familiar es que las patologías surgen cuando en el devenir de una pareja o de una familia el sistema se aferra a la etapa anterior. Exacto, y entonces no ubican los roles, cambian un poco los recursos, los desafíos, pero si nos aferramos a esto que alguien decía en la maestría, que ya es una familia con hijos mayores, pero siguen tratando como si fuesen hijos chiquitos. Entonces aferrarte y no trascender de una etapa a otra genera la patología familiar, que hace que la dinámica, lo que siempre funcionó chido, comienza a funcionar de manera deteriorada y es la fuente del conflicto. Y en las parejas sin hijos es lo mismo. Entonces, todo el merequetengue se resuelve cuando se permite la flexibilidad que decías, el modificar los roles y asignar tareas a otras personas de manera más actualizada según las nuevas reglas del juego. Sí, porque van habiendo como capítulos en las historias familiares, ¿no? Y creo que sí es importante el momento en donde cambias de hoja y dices, a ver, capítulo 2. Yo estaba pensando en un ejemplo personal. Cuando yo era niña, yo tengo 2 hermanas, y cuando yo era niña nos organizamos para que yo iba en medio del coche siempre. Y tenía sentido, porque yo era la más chiquita. Entonces, pues bueno, aparte era antes de las sillas de bebés y así, pero bueno. Pero de repente crecí y de repente ya no es lo mismo. Ocupamos un espacio similar, las 3 hermanas, y yo me acuerdo de decir, ¿y ahora cómo renegocio esto? Y bueno, eventualmente se solucionó solo, ¿no? Mi hermana empezó a tener más actividades, etcétera. Pero digo, si algo tan sencillo a veces no es tan fácil de renegociar, ¿cómo renegocio otras cosas que yo anhelo aún más? Que yo quisiera de repente que me ayudaran más en casa, o al contrario, soltar responsabilidades. ¿Cómo se le hace para decir, oigan, yo quiero que esta historia cambie? Y creo que ese es un lugar muy vulnerable que no es fácil abrir. Entonces, me parece interesante que las familias nos demos cuenta que cambiar el capítulo es vulnerable, pero muy fructífero. O sea, si yo me animo a decir, a ver, yo quiero algo nuevo, ¿tú qué quieres? ¿Y qué podemos hacer entre todos? Puede salir algo muy rico. A mí me gustó en particular, bueno, como te decía, tengo 2 hermanas, entonces me gustaron las 3 hermanas. Mirabel y sus hermanas. Cuando al final de la película se llevan mucho mejor. Tienen una relación de hermanas mucho más rica, porque están desde un lugar más sincero, desde un lugar más conectado con sus necesidades, en lugar de cada quien por su lado, ¿no? Pero para que eso pase, a veces tiene uno que ponerse muy vulnerable, y eso es algo difícil. ¿Cómo lo ves? Sí, caray. Es que, no manches. En la vida tenemos que mostrarnos vulnerables porque somos vulnerables, porque somos seres humanos y así. Pero si hay un laboratorio donde yo puedo aprender cómo gestionar mi vulnerabilidad, tendría que ser en mi familia. Porque nadie se va a burlar de mí, porque no me van a decir... y es un espacio seguro.
Pero si en su momento no aproveché este laboratorio, mi familia, para gestionar mi vulnerabilidad y aprender a hacerlo, pues voy a crecer hacia mi vida adulta con un gran asignatura pendiente. Y tienes razón con esto del lugar que ocupabas entre tus dos hermanas. Creo que tiene que ver otra vez con el secreto familiar. En muchas familias, sobre todo en las más rígidas, hay cosas que no se hablan. Hay temas que no se abordan. Y desde esas cosas que nunca se hablan, de los temas que no se abordan, entonces hay aspectos del rol que te corresponde en la familia que no pueden ser modificados porque no pueden ser hablados, no pueden ser negociados y no puedes construir nuevos acuerdos respecto a eso que atañe al lugar que tienes en la familia. Entonces, ir más allá de lo que no se habla es un poquito como traicionar el sistema familiar, como atentar contra el sistema familiar. Estás viendo que están habiendo fisuras en el sistema y vienes tú y rompes una ventana. Pues si no ayudas, al menos no estorbes. Entonces, es un acto de liderazgo choncho el decir, no, basta, esta dinámica me hace daño. No quiero traer el piano en el caso de Luisa, que ya todo el mundo le daba órdenes, ¿no? Hasta la mamá del cuñado, la mamá de Mariano, así con desparpajo estaba en la mesa y le dice, Luisa, trae el piano porque Mariano quiere cantar. Así ya todo el mundo le da órdenes a Luisa. O que Isabela diga, no me quiero casar con él. Es así de, la abuela se habría indignado y habría dicho, atentas contra el esquema de la familia, tú generas fisuras. Cuando en realidad la que inició con las fisuras fue ella. Hay una teoría que dice acerca de la película que dice que a Mirabel no le dieron su don porque la abuela ya no estaba conectada con la casita y que a su primo Eduardo le dan su don de hablar con los animales no por la abuela sino porque precisamente lo acompaña Mirabel, que de alguna manera el poder que tenía Mirabel es la única que habla con casita. Nadie más habla con la casa. Solamente ella. Es la única que está conectada con la magia del lugar. Está interesante esa teoría. No lo había visto así. Me quedé con una idea anterior, pero ahorita regresamos a esto. Esto que decía de las cosas que no se hablan en las familias, sí es muy difícil ir a buscar los secretos de las familias. Es muy difícil, pero es súper fructífero. Yo me acuerdo una conferencia que fuimos sobre resiliencia en las familias, en donde decían que las familias más resilientes no son las que tienen una historia perfecta, porque de hecho pues no existen, ¿no? Eso es como de Disney y ni siquiera. Las familias resilientes son las que cuentan sus historias. Son las que te dicen, mira, hemos pasado por esto, hay a lo mejor tal tío enfrentó alcoholismo, a lo mejor el abuelo se fue, a lo mejor tal tía pasó por esta pérdida, en fin. Como que cuando podemos hablar de esas historias que no son tan bonitas, dotamos de recursos a las nuevas generaciones. Entonces, curiosamente, en lugar de vulnerar la familia, lo que estás haciendo cuando cuentas esas historias, cuando puedes hablar de las historias familiares y de las cosas que han ido pasando, las estás haciendo más fuertes. Entonces, creo que eso es lo que pasa, ¿no? También en la película. Se derrumba la casa y se construye de manera... Bueno, espero que ya todos hayan visto la película. Se derrumba la casa y termina más fuerte al final, ¿no? Espero que sí. Entonces eso, yo les haría la invitación a los que nos están oyendo a tratar de recuperar las historias familiares, aunque no sean tan fáciles de pronto, porque eso le da recursos a todos los miembros de la familia de una manera inesperada. No sabemos en qué momento vamos a pasar por algo que pasó el tío o el abuelo, y esas historias nos dan recursos para decir, no soy el único, puedo aprender de esto, o por el contrario, puedo aprender que esto no quiero, pero ya tengo una base de la cual me puedo agarrar, y eso me deja a la familia más fuerte, aunque parezca lo contrario en un principio.
Es que sí parece. Es doloroso. Da miedo porque se siente que traicionas a la familia. Pero es doloroso porque al destapar los secretos familiares y hablar de lo que no se habla, estás tocando directamente de lleno con tu identidad. Ujú. Con la identidad de la familia, la identidad del sistema y con tu identidad tuya de ti. Entonces, a ver, puede que Isabela no esté cómoda con el rol que le tocó, pero es el que conozco, es el que conoce, ¿no? Y si rompe y en lugar de ser perfecta, conecta con su inspiración y empieza a ser más artística y a arriesgarse a hacer cosas mal, arriesgarse a hacer las cosas mal para que salgan mejor de lo esperado y sorprenderse y demás, pues está bien padre, pero ¿y si mejor me quedo donde estoy? Que es cómodo, conocido y ya lo controlo. Entonces sí es un desafío que duele un montón hacerlo, pero como dices, una vez que se hace y destapas la cloaca, seguramente todo el mundo lo va a agradecer porque la dinámica empieza a fluir y la familia transiciona a la siguiente etapa que le toque, que en este caso está retratada por la vela. La vela era lo más importante y la vela era la fuente de la magia y había que proteger la vela a toda costa. Y al final cuando se derrumba la casa, como dices, la vela pues quedó muerta, la vela ya no se volvió a encender. Pero ahora el tótem de la magia ya no era la vela, sino el picaporte. Y en este momento la magia ya no está a cargo de la abuela, ahora pasa en la estafeta y ahora está a cargo de Mirabel. Y ese reajuste de los roles y ese pasar a la siguiente etapa abre posibilidades que antes no hubiesen podido ser visualizadas o contempladas. Sí, exacto. Sí, pasas una nueva etapa y sí cuesta trabajo. De hecho, no diría que todos tengan que hacerlo, ni mucho menos. Creo que nada más es como plantearse que hay otras opciones, ¿no? Porque a lo mejor alguien sí dice, bueno, es que yo verdaderamente estoy muy cómodo con cómo está mi familia y pues así estoy bien. Bueno, también, ¿no? Se vale no querer cambiar nada, ¿no? Pero sí las familias van cambiando y sí es importante ir viendo las etapas en las que van pasando, porque ellos ya no eran una familia de 3 bebés, bueno, sí, 3 bebés, ya eran adultos, ya tenían sus propios hijos, ya tenían sus propias historias. Entonces sí tiene que llegar un momento en donde digas, ¿me está gustando esta historia o no? ¿Cómo quiero que continúe? Y pues bueno, sí tiene una resolución interesante la película, pero no sé si ya pasara eso o no. ¿Cómo viste el tercer acto? Porque ahí también oía mucha gente quejarse de lo que pasa con la abuela. Dice, no es cierto esto de que la abuela se disculpe. Entonces, no sé, ¿cómo viste la resolución de la película? Ya la vieron, ¿verdad? Díganme que ya la vieron. Sí me pareció apresurada la resolución. De hecho, creo que la película avanza gracias a las canciones. Y que, por ejemplo, si en la canción no se habla de Bruno, es la que hace la transición del primer acto al segundo. Y las mariposas ya dan el cierre hacia las 2 oruguitas, hacia el tercer acto. Entonces parece que mientras que te distraen con una canción, el argumento o la historia fluye sin que te enteres. Entonces de repente termina la canción y ya pasaron cosas. Creo que le faltó un poquito más de escritura, y pues ya ni modo, pero creo que sucede con la abuela lo que estabas diciendo. Y es que cuando el secreto se destapa, tanto Mirabel conecta desde la empatía con la abuela y dice, no manches, cargaste con un montón de cosas, qué impresión, y yo juzgándote a la ligera sin darme cuenta todo lo que traías. Y la abuela a su vez también se da cuenta de que le estuvo responsabilizando de su trauma, de su herida. En neurociencias le llaman herida límbica. Así ya el trauma tan choncho que ya afecta el cómo construyes las emociones hasta el momento en que logras reinterpretar, sanar y generar una nueva reintegración de sinapsis y de neuronas en torno a esa herida, que de todos modos ahí está. Pero la abuela se da cuenta que les estuvo cobrando esa herida a la familia. Y entonces en ese momento
suelta. Liberar el secreto es liberar el flujo de las dinámicas y que suceda lo que tenga que suceder en la siguiente etapa. Entonces, me enternece la parte del abrazo de Mirabel con la abuela y también la parte en la que aparece Bruno, y Bruno así llega listo para hacerla de tos, y la abuela lo único que hace es abrazarlo, como dándole la bienvenida y reconociendo el error que la familia, a partir de ella, cometió al no hablar de Bruno. Creo que esa es la verdadera resolución y la manejan muy light cuando pues, la misma historia te dice que no fueron enchiladas. Exacto. ¿Quieres ver comentarios? Y los comentarios. Sí. Aquí, de entrada mandamos un saludo a Urielcito, que ya anda por acá. Hola Uriel, César, ¿qué onda? Luis Arroyo está por aquí, gracias. Vivi, saludos a la hermana República de Monterrey. Y Vivi dice, ¿será que la abuela les marca a cada uno sus falsas virtudes? Mi hermana anda por aquí, Rex, hola, Hugo, Héctor García, ¿qué onda? Héctor Cabrera, ¿qué onda? Oliver, ¿qué onda? Oliver dice que no ha visto la película, pero que está padre el análisis, gracias. Pau, Violona Yescas, ya anda por aquí, hola Pau. César Martí, Pepe dice, José Elías, Pepe dice, buenas noches, yo creo que el arte y la cultura son una alternativa importante para manejar cualquier tema, vulnerabilidad, amor, familia y todo lo demás. Dice que está interesante la charla. Pau pone cara del grito de Ñoncho. Él anda por aquí, hola Eva. Pepe vuelve a decir que las narrativas literarias, como decía Moni, el cine, el teatro, cualquier otro arte o cultura fortalecen los ensayos personales de cualquier tema. Y él coincide. Héctor ya anda por acá y Chalo también. O sea, Vivi está planteando qué tal que la abuela marca a cada uno sus falsas virtudes. Le marca sus virtudes a cada quien. Y Pepe habla del arte como un canal de comunicación para liberar el secreto. ¿Tú qué crees, Moni? Es que no sé si entendí la pregunta de Vivi. La primera pregunta. Vivi dice que qué tal que la abuela les marca sus virtudes. A mí me suena como que de alguna manera la abuela está marcando la personalidad de cada quien. O sea, como tú, la nieta de este ramo de la familia, naciste primero y eres la primogénita, entonces tú vas a cargar con todo. Entonces, ojalá seas súper fuerte. Tú que vas en medio y estás súper linda, pues seguramente vas a encontrar al marido pronto y vas a darle continuidad a la magia, al milagro. Entonces hay que cuidar que seas linda, que seas hermosa como una flor que florece y así. Y Mirabel, que ni siquiera pudo tener un poder, tú distráete por allá y haz tus cosas. Cantas bonito, no. Vete. Y bórrate de la foto. ¡Oh! ¡Qué fuerte, claro! A esa parte se me hizo súper dolorosa cuando está la foto familiar y de... No necesitamos que estés ahí, ¿no? Así no es fácil, literal. Ok, sí, yo creo que en un inicio uno llega a una familia donde hay expectativas de cómo vas a ser. Si eres niña, si eres niño, si eres el primero, si eres Y sí se empiezan a depositar a veces cosas como muy sencillas, ¿no? A lo mejor, ojalá tengas el pelo chino, ojalá tengas el pelo lacio, ojalá, cosas que no tienen mayor repercusión. Pero sí hay veces que se depositan expectativas, pues más pesadas de lo que uno tendría que, aceptar, ¿no? Entonces, hay una parte que sí tiene que ver con la mirada del sistema, cómo el sistema te recibe a ti como nuevo miembro y qué te están depositando en ti. Y eso un bebé no tiene cómo defenderse de eso. O sea, no dice, no, yo no quiero esto, como un bebé, ¿no? Pero conforme uno va creciendo, creo que también es importante el cómo yo acepto o no las expectativas que están sobre mí y qué hago yo con eso y cómo me apropio o no de lo que me están depositando, porque
a lo mejor y sí me gusta, a lo mejor esta chica Isabela tan bonita, tengo una hermana así de bonita con su pelo y toda hermosa, a lo mejor sí es algo que me gusta y que yo puedo decir, pues sí lo tomo, ¿no? Pero incluso no necesariamente voy a responder a la expectativa de belleza de que me puso el abuelo. A lo mejor yo eventualmente me organizo y digo, pues de repente quiero pelo morado, ¿no? Pero a veces no me gusta. Y esa es una pregunta que me hice al ver la película. ¿Qué pasa si alguno de ellos dijera, no, yo no quiero este don? Porque ninguno de ellos dice, no, yo no quiero esto. Hay unos que están bien padres. A mí me gustó el del niñito que puede platicar con animales. Está súper cool. Pero, por ejemplo, la chica que, Dolores creo, que puede oírlo todo, híjole, se me hace así como, o sea, tremendo. Si oyendo lo poquito que uno oye de los vecinos o de repente uno se abruma, yo no sé cómo se va a vivir con eso. Y entonces se me hace como, en la película no te pone ningún personaje que digan, pues no, la verdad yo no quiero este don, bye, ¿no? O sea, y creo que eso es algo que sí podemos hacer como adultos cuando nos damos cuenta que ya no estamos en el capítulo 1, donde recibimos las expectativas así en blanco. Estamos en el capítulo 2 o en el capítulo 3, no sé en qué etapa de nuestra vida vayamos, pero podemos responder o no a estas expectativas y decir, sí las quiero, o no las quiero, o las voy a vivir de esta manera, ¿no? Y ir integrando más mi historia de vida. Eso pienso, como... Bueno, estás viendo que tiene poca historia y todavía quieres que problematicen de, ay, no quiero este don, mi don. Oiga, don. No me late, la verdad, ya. En fin, se acabó la historia. Sí. Ay. Yo creo que, o sea, echándole la mano a la historia, igual y tengo el don, pero es mi gusto el cómo lo manifiesto. Que un poquito, Isabela empieza haciendo cosas lindas y todo súper estructurado y así lo que tiene que hacer. Y el planteamiento final a partir de la canción de inspiración es empezar a enloquecer, hacer cactus con espinas, probar a hacer cosas raras y encontrarse buscando otras maneras de expresar su don. Entonces, Isabela empieza siendo la niña perfecta mientras se casa y termina siendo la artista que está dispuesta a enloquecer y a aventurarse para ver qué hace con lo que se le da bien. Creo que eso está padre. Pero sí, ¿qué tal que no quiero la expectativa? Creo que el problema es que las familias nos van poniendo las expectativas cuando estamos bien chilpayates y chilpayatas. O sea, es la realidad con la que nos reciben. Entonces ya, sin saberlo, firmamos de recibido y de estar de acuerdo. Y ya, más o menos por la pubertad o en la adolescencia, empezamos a replantearnos si esto es lo que yo quiero ser, o quiero ser algo distinto o mejor, según mis criterios. Y es ahí donde un acto de liderazgo personal, creo, o de empoderamiento, me permite ir con mi familia y avisar. O quizá pedir permiso, más bien avisar. Y avisar. Decir, no, perdón, no voy a ser ingeniero. ¿Mande? Sí, avisar. Y romper con la expectativa. O mejor aún, tal vez, negociar la expectativa. Y entonces, no tan como ustedes esperan, pero sí de esta manera. Porque quieras o no, tiene un costo, ¿no? O sea, un costo de, si rompo la expectativa, órale va. Pero si cumplo la expectativa, voy a estar en el centro del espacio familiar. Si soy el hijo perfecto o el nieto perfecto, estoy en el centro y recibo todo el sentido de pertenencia que puede la familia darme. Pero conforme no cumple la expectativa, voy a irme haciendo hacia el extremo interior, bajándose el nivel de sentido de pertenencia y todos los recursos que eso me da. Entonces, tengo que negociar primero conmigo. Se vale que no cumpla la expectativa, pero aguanto que se me baje el sentido de pertenencia, aguanto ser cada vez más periférico mientras menos expectativas cumpla. Y mucha gente va a decir, no, mejor cumplo la expectativa, aunque no me guste, con tal de ser 100% cobijada o cobijado por mi familia. Y habrá quien diga, no lo pago. No, prefiero salir al mundo y construirme mi propia tribu y así, pero mantener al máximo mi autoexpresión. Entonces es una decisión complicada, ¿no? Sí, está complicado justo por eso, porque
sí repercute en algo que también sí queremos formar parte de las familias, bueno, en general, ¿no? Y al mismo tiempo quiero estar yo bien. Entonces, ¿cómo voy a negociar? Exacto, es una buena palabra. Me recordaste un caso de un chico que no quería seguir el camino familiar, pero decía, pero es que no los quiero abandonar. Entonces con él estuve trabajando como la idea de un puente, ¿no? Es decir, bueno, a ver, tú quieres como dos ciudades, quieres por un lado una historia distinta para tu familia, la que estás formando. Esa es una ciudad. Y la otra ciudad es esta familia donde tú creciste y que no quieres abandonar. Entonces, hay un puente y tú tienes que ver cada cuándo quieres pasar de un lado y se vale... Llegó mi hija por ahí, sí, la oí. Y se vale a un lado estar pasando de un lado a otro conforme te vaya conviniendo a ti, porque no necesariamente tienes que vivir en una ciudad o en otra. Puedes negociar en qué momentos y de qué forma puedes, por un lado, seguir perteneciendo a tu sistema familiar y por otro lado buscarte tu propio camino. Pero es un tema de negociar, sí. Oye, me quedé pensando, bueno, no sé si tengas algo más que decir de eso, pero me quedé pensando en la otra pregunta que dijiste sobre el arte. Eso también sonaba interesante. Ajá. Oye, por aquí Adriana dice que está padre el análisis, que el análisis está chido, y dice, una de las enseñanzas desde mi perspectiva es el reaprendizaje de los personajes y la exclusión simbólica y real de la familia ante ciertas personalidades. Mónica, ya anda por acá, Mónica Carrasco, hola Moni. Sergio, ¿qué onda? A Chalo le encanta la dinámica, gracias. Y Pau dice, Paulina desde Estados Unidos dice, es que ella tampoco vio a los hombres y cuando lo mencionamos, ella se sintió mal por los hombres. Pues sí, es de repente doloroso ver que la familia está padrísima, que es una familia redondita, que no le falta nada y que tiene liderazgo en la comunidad, pero que tiene miembros de la familia que son invisibles o que no tienen voz. Oye, Moni, ¿tú tacharías a la familia Madrigal como una familia tóxica? Sí, buena pregunta. Supongo que hay team los que dirían que sí y team los que dirían que no. Es que, ¿qué te diré? Yo desde la terapia narrativa creo que podemos narrar mejor las historias. Entonces, no sé si necesariamente me gusta el término familia tóxica. Yo creo que es una familia que puede mejorar mucho y que eventualmente, si quieren, no, o sea, porque el término familia tóxica a mí me daría una sensación como de Chernobyl, de corre y vete de ahí, ¿no? Y no sé si esta familia, hablando las cosas y procesándolas y trabajándolas, sí puede salir adelante y armar una nueva historia. Entonces yo sí tengo como la fe en que pueden armar una mejor historia. No sé si necesariamente es tóxica. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Es que Mónica estaba escribiendo algo. Pero sí, completamente. Creo que estamos aplicando el adjetivo de tóxico con demasiada facilidad. Y esto de familia Chernobyl. Está padre. Pero, por ejemplo, el tema del hijo o la hija parentalizados. Este hijo que de repente tiene las obligaciones de un adulto, pero los derechos de un hijo. Creo que muchas familias para sobrevivir necesitan parentalizar a un hijo o hija. Y creo que opinas lo mismo que yo. Pero que cuando se cronifica y la necesidad pasa, ya no es necesario que siga haciéndose cargo de tantas cosas, pero no se le descarga el peso de los hombros, ahí ya puede haber patología. No diría que toxicidad, pero sí puede haber un problema. Entonces, creo que la familia está chido. Sí, porque los papás tienen que ir a trabajar, la hija o el hijo tiene que cuidar a los menores, o porque no hay papá o no hay mamá, y entonces una hija o hijo le entra al quite, y así. Puede que el secreto familiar y las cosas que no se hablan sea una manera de superar el tema, pero muchas familias, al darse cuenta que eso obstaculiza la comunicación o la impide, pues van y buscan apoyo terapéutico, espiritual,
O sea, muchas familias van con el padrecito. Perfectamente ubico a la familia Madrigal yendo con el padrecito de la comunidad. Él quien les eche la mano. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo y me encanta que hables de la terapia narrativa. Porque, pues sí, el objetivo es construir mejores historias, colectivas o individuales. Y para mí, esas narrativas que construimos, pues yo las traduzco en identidad. Oye, Mónica Carrasco dice que qué tan intencional crees que sea que hayan incluido la palabra constelaciones en la última canción. Ay, no, me perdí eso. ¿La incluyen en la última canción? ¿Cuál? ¿La de la comunidad? No, es que no recuerdo cuál es la última canción. Cuando hacen el reprise de la canción original, sí hablan. No me acuerdo bien cómo va, pero sí mencionan las constelaciones. Sí, definitivamente. Yo pensé que esto también, seguramente alguien que se dedique a constelaciones puede hacer un análisis muy, muy particular, porque sí creo que a lo mejor es una inspiración de alguien que escribió la película. Pero bueno, nosotros no nos dedicamos a eso y entonces no lo abordé por ahí quizás. Sí, yo creo que los que hacen constelaciones seguramente tienen varias cosas que decir sobre lo que no se dice, los que no están, en fin. Sí, completamente de acuerdo. Sí, no nos dedicamos a hacer constelaciones y creo que estamos de acuerdo en que, amigo, si decides constelar, te sugerimos que sea en el contexto de una psicoterapia. Porque de repente vas a constelar y sales con una narrativa súper compleja. Y bueno, son N cantidad de pesos. Ahora, lléguele. Periférico está ahí, o el metro. Si te quieres ir al metro, haz algo con eso. Entonces, puede ser productivo hacer una constelación familiar, pero de preferencia en el contexto de algo más elaborado y más productivo. ¿O tú qué opinas, Moni? Ajá, sí, totalmente. Sería como la advertencia antes de consumir el producto. Yo creo que las constelaciones tienen su lugar, tienen su espacio. Yo he oído a muchos pacientes que sí les han servido, pero sí se remueven muchos temas que creo que sí es importante siempre que sea dentro de un espacio terapéutico y no de ya vete a tu casa y ya, ¿no? A ver qué haces con lo que se te movió, ¿no? Entonces, eso por un lado de las constelaciones. Y también me quedé pensando en lo que decías de que quizás no era una familia tóxica, pero sí es una familia con una posible patología, si eventualmente no hacen nada por procesar sus problemas. Y entonces es una frase que me gustaría como decir, ¿no? No porque tú hayas vivido un trauma, tienes derecho a ir a causarle traumas a los demás. Creo que es importante trabajar las cosas que uno ha vivido, tratarlas de entender y para eventualmente tú ir y hacer una vida más, no, una vida más, no. Que tú no vayas a replicar con tu familia lo que a ti te tocó vivir. O sea, creo que sí es importante que la familia diga, bueno, ok, sí viví cosas difíciles, pero sí me toca chambear. Y en ese sentido, pues, el final está bonito, pero quizás no refleja un poco de la chambototota que le falta a esa familia, ¿no? Y que se ve que van a empezar en buen camino por ahí, pero que ojalá hagan un contexto terapéutico o en el que encuentren. Sí, completamente de acuerdo. Yo marcaría como recursos a la familia que están inmersas en una comunidad y la familia está dentro de una comunidad y permiten que con la comunidad haya un constante intercambio de información. Tienen un lugar en su comunidad y permiten que la comunidad les apoye de vuelta. Y eso siempre es un recurso porque una pareja aislada o una familia aislada termina siendo un sistema cerrado que genera entropía
Y en esa generación de entropía, la patología surge, la violencia intrafamiliar surge y demás. Y entonces, contar con una comunidad es un blindaje en contra de la violencia y otras situaciones no recomendables. Sí, a mí me conmovió muchísimo el final donde la comunidad los ayuda. Creo que estamos dejando muy solitas a veces a las familias. Hay familias sobrecargadas, hay familias pasando por muchas cosas. Nosotros no estamos viviendo a lo mejor un desplazamiento forzado, pero en México y bueno, en todas partes hay muchas crisis ahorita con la pandemia. Hay mucha gente que se está quedando viuda, que se está quedando, que se murió el hijo, que tienen que resolver crisis financieras. Entonces sí, las familias a veces ahorita están súper sobrecargadas de cosas por resolver, de chambas por armar. Y ojalá todos sepamos ser esa comunidad para las familias que están cerca de nosotros, ¿no? Porque esperar que todos los recursos vengan de una familia, pues es esperar que tengan casi que poderes sobrenaturales. Y bueno, ahí sí los tenían un poco, ¿no? Los dones, y pues ni siquiera así, ¿no? Entonces, nosotros que somos normalitos, pues sí pensarle un poquito más cómo puedo ayudar a las familias que están cerca de mí, porque de verdad no sabemos cuántas familias hay que tienen 1000 cosas cargando encima, 1000 cosas. Que si el hijo tiene dificultades, que si el esposo ya no tiene trabajo, que si el abuelo está enfermo. Pensemos en ser más comunidad como nos gustaría también para nuestra familia, ¿no? Un poco recíproco. Sí, absolutamente de acuerdo. Así que, señora ama de casa, señora ama de caso, si de repente sienten que estando en pareja es complicado criar a un humanito, si sienten que es muy complicado crear a un humanito nuevo, tienen toda la razón, es mucha chamba, y lo mejor sería que la comunidad se encargara de la crianza. Mamá y papá determinan cómo va la educación y el proyecto educativo, y se apoyan en una comunidad. Y esto en la mejor de las circunstancias, porque insisto, a veces mamá no está, a veces papá no está, y a veces ni mamá ni papá está, y entonces los abuelos están ahí pariendo chayotes viendo cómo se organizan. Entonces, el modelo que tenemos ahorita, el modelo Kellogg's, donde el formato de familia nuclear de mamá, papá, hija, hijo y el perro y la camioneta, no es tan funcional como se ve tradicionalmente. La tradición como la familia Madrigal, donde los tíos, los abuelos, los primos, todos aportan de alguna manera a la crianza. Esa era la manera más productiva y más funcional. Ahorita no es la que tenemos porque pues, individualización y la prisa de los tiempos y vivir en la inmediatez y demás, pero vale la pena considerarlo. Si estás quemada siendo mamá, pues no eres tú, es el modelo que pide más de lo que puedes dar. Y si estás quemado siendo papá, pues igual, y vale la pena que ambos, o quien le toque, pues si se puede y hay posibilidad, pedir ayuda a más personas de confianza en la crianza. Y a mí ya se me acabaron las palabras. Tal vez podríamos ir cerrando esta conversación, que la verdad, aunque he tenido una señal muy mala y se habrán dado cuenta, la verdad es que he disfrutado un montón platicar con ustedes y con Mónica. Moni, ¿qué onda? ¿Qué dices? Pues sí, yo también muy contenta platicando contigo como siempre, y con los comentarios de los demás me dejó pensando el que decía sobre el tema del arte. Y sí, podemos ir cerrando la plática. Yo sí, ahorita que decías esta parte de las mamás quemadas con el burnout o los papás también quemados, hay una parte social que es importante y que sí, yo sería una de mis ideas con las que cerraría quizás. Echémosle la mano a las familias. Las familias de repente viven demasiadas cosas, no necesariamente tienen todos los recursos a la mano, sí son los principales organizadores de su vida, pero si podemos ayudar en algo a las familias alrededor nuestro, hagámoslo. Yo creo que eso puede hacer la diferencia en la vida de todos, ¿no? Esta es una parte social que necesitamos. Ahorita estamos viviendo muchas crisis por la pandemia, por situaciones económicas, por lo que sea. Entonces, sí, tratamos de ser más comunidad.
Ya, y la otra que les decía, yo espero que de esta película también salga que podamos recuperar las historias familiares, porque de veras creo que eso va a enriquecer nuestras vidas de maneras que no nos imaginamos. O sea, si empezamos a contar lo que ha pasado en nuestra historia familiar con nuestros parientes y empezamos a ver, oye, ¿tú cómo lo viviste? ¿Cómo pasaste esto? Abuela, ¿cómo superaste tal cosa? Creo que vamos a armar una historia mucho más rica de lo que habíamos pensado, que nos va a dejar con más posibilidades para negociar lo que yo quiero de aquí adelante. Y ya. Qué bonitas palabras. Y comuníquense a través del arte. El arte no tiene desperdicio. Y bueno, estoy interrumpiendo. No, nos despedimos. Creí que estabas hablando. No. ¿Sí? Bueno, vamos a despedirnos entonces. Y yo digo que le agradezco mucho a Mónica. Ay, pues también un gustazo platicar contigo, Hernán. Siempre es bonito continuar la conversación. Y sobre todo, la película estuvo padre. Hay que verla. Bien. Ya. Pues nadie dice nada. Bueno, pues muchas gracias y ojalá lo repitamos después. Yo con una mejor conexión. Dale, y yo con muchas gracias. mucho gusto, Hernán. Buenas noches a todos.